la sesión. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Al final entonces de la clase tenemos, les voy a pedir que eh, mm, abran esta aplicación que les estoy colocando aquí en el chat para que por favor hagamos un pequeño ejercicio, un ejercicio muy sencillo al finalizar la clase. Yo le voy a indicar, y muy rápido además, entonces yo le voy a indicar cómo hacerlo. Bueno, dicho esto, pues comenzamos. Voy a compartir pantalla y voy a apagar video para en beneficio del ancho de banda, ¿no? Me- si pueden, si pueden confirmarme en el chat que se ve la pantalla, se los Sí, agradezco. profe, se ve la pantalla. Sí se Gracias. ve. Chévere, gracias. Bueno, fíjense, hoy entramos entonces en este tema. Pude apreciar por lo que vi en el foro que la clase 2, que digamos, ustedes revisaron las láminas, pude apreciar por el foro que pues entraron en contacto con estos materiales. Y hoy les quiero hablar, hoy les vamos a hablar, les voy a hablar de tres temas que son fundamentales e importantes para comprender, por una parte, la ciencia ecológica, por otra parte, la ecología, al ver lo que son las propiedades emergentes en los ecosistemas. Y por último, un tema que es bastante llamativo y que es objeto de interés y es una de las cosas para las cuales la ecología pues aporta y funciona bastante, que son las especies amenazadas. Comenzamos entonces. Vamos a ver en la escala, qué se entiende por escala en la ecología, el uso de la escala en los estudios ecológicos. Vamos a revisar propiedades emergentes en las comunidades y vamos a ver especies amenazadas. En particular, este punto de especies amenazadas reviste interés para el trabajo de parques que está en desarrollo. ¿Okay? Fíjense, hablando de escala, una escala lo que nos dice, nos habla es de dimensiones, nos habla de tamaño, ¿sí? De volumen, de tiempo, ¿sí? Siempre que hablamos de escala estamos hablando de dimensiones. La escala ecológica se refiere a la dimensión real de los fenómenos ecológicos. Es decir, la escala nos permite establecer dimensiones para poder comprender los fenómenos ecológicos. Esto en la próxima lámina creo que lo van a tener muy, muy claro. Definir la escala, es decir, establecer la escala para estudiar fenómenos ecológicos es útil para estudios y estudios ecológicos, ¿no? Cuando definimos una escala para algo, estamos definiendo, lo vamos a hacer en función de lo que queremos estudiar, de qué es lo que queremos estudiar. En esta lámina que tenemos aquí, creo que podemos relacionar muy bien y podemos comprender muy bien lo que es la escala espacio-temporal, la escala que habla de las dimensiones espaciales o las dimensiones temporales para estudiar distintos fenómenos ecológicos. Entonces, fíjense que arriba tenemos, por ejemplo, el nivel de organización que recuerdan que estudiaron en la clase número 2. Vamos desde individuos por aquí hasta ecosistemas por este otro lado. En individuos, por ejemplo, si el fenómeno que queremos estudiar y nos preocupa estudiar el fenómeno de la fotosíntesis, para entender, por ejemplo, cómo los productores primarios generan
transforman energía solar en energía química, eventualmente en tejidos y probablemente en carbohidratos, ¿verdad? ¿De qué tamaño de estudio, de qué dimensión espacial estamos hablando? Bueno, si la fotosíntesis ocurre en una hoja, ¿verdad? Aquí tenemos una hoja compuesta como ejemplo que tiene 5 centímetros, que aquí hay una representación del tamaño de la hoja de 5 centímetros. Si lo que queremos estudiar es la fotosíntesis, vamos a hacerlo en las hojas, ¿verdad? Vamos a hacerlos en las hojas. Y eso ya nos da un indicio de cuál puede ser la escala espacial para estudiar el fenómeno de la fotosíntesis. Estamos hablando probablemente de centímetros o de centímetros cuadrados para ver la superficie área foliar de un árbol, por ejemplo. Estamos hablando de un tamaño pequeño, ¿no? Si seguimos estudiando ese mismo fenómeno de la fotosíntesis en términos de tiempo, ¿qué vamos a utilizar como escala? Pues seguramente algo intermedio entre segundos y minutos y horas, o varios segundos o varios minutos o fracciones de horas para estudiar el fenómeno. Pues bueno, la fotosíntesis es una cosa que se da muy rápido y ante determinadas intensidades de radiación de luz solar, pues la hoja procesa más o menos energía y acumula más o menos tejido y sustancias producto de la fotosíntesis. Entonces, fíjense que si el fenómeno que queremos estudiar es fotosíntesis, nuestra escala espacial probablemente sean centímetros cuadrados y nuestra escala temporal pues sea reducida, pues sea temporal, sea solo de segundos. Si nos vamos hacia la derecha en la imagen y analizamos un poco, por ejemplo, en una comunidad que entiendo que ya muchos de ustedes o todos ustedes están familiarizados con la comunidad como aquel grupo de poblaciones de distintas especies que conviven en un lugar, ¿verdad? Esa comunidad pues está conformada por distintos grupos de especies y animales organizados jerárquicamente pues a través de cadenas tróficas o de tramas tróficas, ¿verdad? Este, y si nosotros queremos, por ejemplo, estudiar cómo cambian las poblaciones dentro de una comunidad, cómo aumentan el número de individuos por determinada población, cómo disminuyen, o cómo una población puede sustituir a otra, pues ahí ya no estamos hablando de segundos, ni estamos hablando de centímetros cuadrados, ahí pasamos a hablar entonces de por lo menos meses, ¿sí? Por lo menos meses, años en términos de tiempo. Y en términos de espacio ya no estamos hablando en centímetros cuadrados, estamos hablando de kilómetros cuadrados o de miles de metros cuadrados como escala temporal. Entonces fíjense que el detalle para comprender qué queremos transmitirles con esto de la escala es entender que si nos dedicamos a estudiar un fenómeno rápido, reducido, pues tenemos allí unas dimensiones para lo espacial y temporal, y si queremos estudiar otros fenómenos a otro nivel, pues nos enfrentamos a otras dimensiones un poco más largas y de mayor expresión espacial, más largas en el tiempo y mayor expresión espacial. Y esto es lo que es el tema de la escala espacial temporal, básicamente. Si pasamos al otro tema, el segundo tema, que son las propiedades emergentes, les decía en la introducción que las propiedades emergentes emergen, aparecen, ¿verdad? Y ese es el sentido del término emergente. Son situaciones que ocurren cuando estamos ante un nivel jerárquico de comunidad, ¿sí? Ahí están los niveles de organización jerárquica, que recuerdan van desde individuo hasta biosfera. Decíamos que el ecosistema es la unidad fundamental de estudio
de la ecología, pero las comunidades emergentes emergen cuando vamos avanzando en los niveles de organización jerárquica, en los niveles de organización ecológica, vamos avanzando y aparecen propiedades en comunidad que no existían, perdón, que no existían cuando, por ejemplo, esas propiedades no existían cuando cuando estamos analizando individuos, no existen cuando estamos analizando especies, no existen cuando estamos analizando población, pero aparecen y emergen esas comunidades, esas propiedades cuando llegamos a nivel de comunidad. ¿Y qué son estas propiedades emergentes? Aquí está la definición. Son propiedades o atributos de una comunidad que no se aprecian en los individuos o las poblaciones y que se hacen evidentes únicamente cuando coexisten poblaciones en un espacio dado. ¿Por qué ocurre esto? Porque las distintas especies de una comunidad, al interactuar en conjunto dentro de una escala espacial, en un sitio, forman estructuras ecológicas y procesos que determinan oportunidades funcionales particulares para cada comunidad. ¿Y esto qué significa o cuáles son esas propiedades emergentes para poder entenderlo? Por ejemplo, diversidad, resiliencia, persistencia, dominancia, estabilidad, riqueza, homeostasis, abundancia, escala y sucesión. Fíjense que para entender esto, cuando hablamos de diversidad, hablamos en general de diversidad de especies en una comunidad. Cuando decimos que esta es una comunidad ecológica diversa, es que en ella existen muchos y variados tipos de especies, ¿sí? Cuando decimos que una comunidad es poco diversa, es que existen 2 o 3 especies nada más. Entonces, claro, cuando estás hablando de población, tú no puedes hablar de diversidad porque la población es uniforme, son individuos de una misma especie. Cuando pasas a comunidad, entonces aparece esta propiedad de diversidad. ¿Cómo entendemos cuáles son las propiedades emergentes? Bueno, pues tenemos diversidad, que es variedad de especies, resiliencia, velocidad a la que una comunidad regresa a su estado original tras sufrir una perturbación. La resiliencia es la capacidad de soportar alteraciones, de regresar a la condición original. Y esto es una propiedad comunitaria. Persistencia, propiedad de una comunidad a responder de manera conjunta a perturbaciones. Dominancia, tendencia de las comunidades a ser dominadas por unas pocas especies y tener muchas especies con poca representación. Fíjense que dominancia, en cuanto hablamos de tendencia de las comunidades a ser dominadas, esto significa que en una comunidad predomina un tipo de especie, pero no significa que no haya otras especies. Sí hay diversidad. Lo que pasa es que en términos de cobertura espacial, de números de individuos, predomina una especie. Entonces, por ejemplo, en las sabanas predomina, en las sabanas centrales de Venezuela, predomina el pasto, un tipo de pasto cuyo nombre científico es Trachipogum, pero no significa que sea el único pasto, ni que sea perdón, que sea la única gramínea, ni que sea la única especie vegetal que hay allí. Hay otras, hay palmeras, hay arbustos, hay otros tipos de gramínea, pero el Trachipogum es la especie dominante, es la más abundante allí, ¿no? Entonces, dominancia significa eso. Estabilidad es la tendencia de una comunidad a regresar a su estado original tras una intervención. Hay ecosistemas, hay comunidades que una vez alteradas, quedan alteradas para siempre y se acabaron, no regresan. ¿Sí? Se acabaron y hasta allí llegó esa comunidad. Hay otras que por el contrario tienen mayor estabilidad y pueden ser perturbadas
¿verdad? Y pueden tener esa tendencia a recuperar espacio. Y esta es una propiedad que se relaciona con resiliencia. Riqueza, estado de equilibrio dinámico de una comunidad biológica. Homeostasis, velocidad a la que una comunidad regresa a su estado original tras una perturbación. Abundancia, número de individuos de cada especie presentes en una comunidad. Escala, superficie en la cual se estructura una comunidad, y aquí recordamos el tema anterior. Y sucesión, evolución natural de la composición de especies que conforman un ecosistema. Tenemos, por ejemplo, sucesión, para que tengan una idea de esta propiedad. Fíjense que si esto estamos viendo en esta imagen a la izquierda un terreno sin vegetación y a la derecha vemos, perdón, el mismo terreno pero evolucionando en el tiempo. Entonces, sucesión es producto de todas las propiedades del suelo, climáticas, el lugar donde se esté, es cómo las comunidades van cubriendo y generando las condiciones para que se lleguen a comunidades maduras, a comunidades homeostásicas, ¿no? Entonces, fíjense cómo un terreno sin poblar primero es ocupado por un conjunto de plantas pioneras eh, que no son, que son de vida corta, que son anuales. Esas plantas pioneras casi siempre son gramíneas o pequeñas plantas que mueren al poco tiempo y inician algo así como la colonización vegetal y ecosistémica del lugar, ¿no? Estas plantas pioneras anuales protegen al suelo de la erosión, guardan, ayudan a conservar humedad y cuando mueren son descompuestas por los organismos descomponedores y generan entonces y ayudan al ciclo de nutrientes. Una vez que pasa el tiempo y estas plantas pioneras pues ya han cumplido una etapa y ya el suelo está como que más protegido, más húmedo y hay cierto tipo de nutrientes, entonces pasan a ocupar el espacio otras hierbas y plantas perennes de bajo porte, ¿verdad? Y entonces se va creando allí una sombra, unos espacios más protegidos del sol y de la lluvia, mejores condiciones para el crecimiento de otras especies. Entonces pasamos a tener en el mismo espacio y con el tiempo arbustos. Además, todas estas son plantas adaptadas al sol, ¿verdad? A vivir en el sol, ya que en arbustos pues ya tenemos la misma situación, pero con más cobertura, más humedad, mayor protección del suelo y ven cómo entonces cada vez el suelo va engrosándose. Luego pasamos a tener un bosque joven y luego tenemos un bosque maduro. Entonces, fíjense, la sucesión es una propiedad emergente porque se da, digamos, con la confluencia de distintas poblaciones de distintas especies. La sucesión es un fenómeno que también nos permite entender, por ejemplo, esta propiedad que tenía que ver con, voy a retroceder un segundito, con la estabilidad, ¿verdad? Las comunidades que tienen la propiedad, una alta estabilidad, si por ejemplo cuando estamos a este nivel de arbustos, eh, alteramos esta zona, ocurre un derrumbe, ocurre una inundación y esto desaparece, entonces volvemos otra vez, cuando hay sucesión y hay estabilidad, entonces se vuelve a esta secuencia donde empiezan de nuevo las plantas pioneras anuales hasta que se llega al bosque maduro. Esos son, digamos, y este es el ejemplo de sucesión como una de las propiedades emergentes.
Continuamos con el tema, digamos que es como que bien llamativo, y aquí vienen también unas indicaciones para el trabajo en equipo, para el trabajo de parques. Y vamos a hablar de especies amenazadas. ¿Qué es una especie amenazada? ¿Para qué y por qué se clasifican a las especies de acuerdo a su nivel de amenaza? ¿Qué cosas amenazan a las especies? Niveles de amenazas y algunos ejemplos. Les pediría por el chat a ver qué tan familiarizados podemos estar con las especies venezolanas y con las especies amenazadas, que aquellos que lo conozcan o que sepan, que vayan colocando en el chat qué, qué especie es esta que tenemos aquí, qué ave es esta que está aquí colocada en esta fotografía, a ver si la logramos identificar. Y esta es una de las especies de ave amenazadas del país y es emblemática. Además es una especie emblemática. Entonces, Ese no es un cardenalito, profe. ese es un cardenalito. Si te agradezco el comentario, lo preferiría por ahora por el chat, pero es un cardenalito, gracias. El cardenalito es un pájaro pequeño, es una ave pequeña, no muy alto, no muy alta, crece en zonas semidesérticas, secas, con veranos prolongados. Y ustedes se preguntarán por qué el cardenalito está amenazado, qué es lo que afecta al cardenalito. Y lo más que afecta al cardenalito, aparte de la destrucción de su hábitat, como vamos a ver a continuación, pues lo afecta el, el- lo llamativo que es. Fíjense que es un pájaro que tiene un color rojo muy vivo. Es un pájaro, cuando uno lo ve de cerca, pues lo ve en vivo, por decirlo de alguna manera, pues es sumamente llamativo. Y lo buscan para cruzarlo con canarios. Entonces, para que los canarios salga un híbrido ahí con un color rojo, pues muy importante. Entonces, eso es uno de los factores que está incidiendo en que el cardenalito esté en peligro de extinción. O sea, ustedes dirán, bueno, ajá, un canario rojo. Bueno, pero sí, esas cosas pasan. Y eso tenemos los humanos, ¿no? Que somos caprichosos. Ahí les voy a mostrar unas fotos de otros problemas que tenemos allí. Entonces, fíjense, entrando en la definición, que es una especie amenazada, es cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo. ¿Okay? Cuando hablamos de especies amenazadas, por cierto, les hago este comentario porque lo he apreciado en otros cursos. A veces tendemos a pensar que las especies amenazadas son solamente animales. Y sí, los animales nos llaman la atención, pero no son solamente animales, son también plantas. Las especies amenazadas son plantas también. Entonces, tengan presente eso. Especies amenazadas son plantas y animales. Y animales hablamos de todo, hasta insectos. Ok, entonces fíjense, les repito, una especie amenazada es cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo, ¿verdad? Existe una organización internacional que se llama Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahí están sus siglas, la UICN, que ha establecido un sistema para clasificar a las especies amenazadas y ha definido tres categorías de amenazas: especies vulnerables, especies en peligro de extinción y especies en peligro crítico de extinción. Ustedes saben lo que es la extinción, ¿cierto?
La Pues, extinción no es como cuando una especie deja de existir por problemas de la naturaleza. exactamente, sí, y disculpen el comentario anterior, usen el micrófono si así lo desean para intervenir. Exactamente, la extinción es cuando las especies pues se acaban, es decir, se acabó. El cardenalito se extingue y no existe más, ¿sí? No existe más. Los dinosaurios se extinguieron, el mamut se extinguió, el megaterio, ¿saben qué es el megaterio? El, No, profe. el megaterio, ¿saben lo que son las perezas? De hecho, la imagen que compartimos con el grupo de WhatsApp es de una pereza que conseguimos por aquí cerca de mi casa hace unos 3, 4 meses. Esa pereza que está en la foto que vieron allí es una pereza que tendría, digamos, si la pusiéramos de pie, aunque ellas no se ponen de pie, tendría unos 60 centímetros de alto. Pues un megaterio, el megaterio eran perezas de 6 metros de alto. ¿Ok? Perezas de 6 metros de alto. Imagínense qué tamaño, o sea, qué animal tan gigante, tan grande, tan enorme, que por cierto, los fósiles de megaterios en Venezuela, ahí se encuentran muchos eh, en las cercanías de Coro, en el estado Falcón, en lo que se llama Urumaco, que es una región donde se han encontrado muchos fósiles de fauna extinta en el país. Se, se han conseguido fósiles de perezosos de 6 metros de alto, que son los megaterios, y se han conseguido fósiles de lagartos gigantes, de cocodrilos gigantes. Un cocodrilo hoy en día creo que puede llegar a los 5 metros, algo así, 6 metros de largo. Pues hay fósiles allí de cocodrilos de más de 20 metros de largo. O sea, esos son especies extintas, claro. Uno diría, bueno, si no me gustaría encontrarme en el campo con un cocodrilo de 6 metros de largo, mucho menos con uno de 20 metros de largo. Pero bueno, cuando hablamos de extinción, hablamos de que ese animal, esa especie de animal o de planta, pues se extingue para siempre y se acabaron, no existen, ¿no? Si nosotros valoramos y entendemos lo que hemos aprendido sobre cadenas tróficas, sobre lo que acabamos de ver sobre las propiedades emergentes de ecosistemas, entendemos que las especies no deben desaparecer, o por lo menos no debemos nosotros hacer que desaparezcan. Si desaparecen por circunstancias ecosistémicas, por evolución, pero que sea sin nuestra intervención, pues ok, pero que no debemos hacer nada para que las especies desaparezcan. Entonces esto es tan grave y tan importante que esta Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ha clasificado a las especies en vulnerables, en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción, plantas y animales. Disculpen. ¿Para qué y por qué se clasifican a las especies de acuerdo a su nivel de amenaza? Bueno, estamos viendo que en la página anterior había dos imágenes de de las carátulas de los libros rojos de la fauna y de la flora. Aquí tenemos el de la fauna. Y estos libros rojos se organizan, presentan revisiones periódicas generalmente para los países bueno, cuáles son esos animales amenazados y esas plantas amenazados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utilizan? Bueno, para que el público sepa cuáles son la situación de las especies amenazadas. Sirven para puntos de referencia para evaluar cambios en el estado de conservación de la biodiversidad. Es decir, si hace 15 años
en el libro rojo de la fauna se hablaba de una especie en peligro, que era vulnerable, y cuando 10 años después volvemos a revisar esta especie, pues aplicamos los criterios de clasificación y nos da que está en peligro crítico de extinción, pues tenemos allí una evaluación del cambio en el estado de conservación de esa especie. Nos sirve también, los libros rojos sirven y las listas rojas para identificar lugares que podrían ser incorporados a sistemas nacionales de áreas protegidas. En la isla de Margarita hay una zona que no está precisamente donde hay mayor población en la isla, sino una zona relativamente despoblada, que es el hábitat de la cotorra margariteña. La cotorra margariteña, que además creo que es la que sale en esta imagen que está aquí en la carátula del libro, está en peligro, es vulnerable, ¿verdad? Y los estudios y trabajos que se han hecho sobre la tasa de reproducción de la cotorra margariteña, las amenazas que tiene, han permitido que esa área sea un área con un nivel de protección especial para proteger el hábitat de la cotorra margariteña, y esa es una utilidad de este tipo de instrumentos. También esto sirve para dar seguimiento a las actividades humanas que amenazan a la biodiversidad. Si hay planes de conservación, si hay compromisos, si hay leyes, pues esto sirve para evaluar si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Para aquellos de ustedes que hayan tenido oportunidad de ir al Parque Nacional Morrocoy, en la zona de Chichiriviche o cercana a la zona de Chichiriviche está el refugio de fauna de Cuare, que es un área protegida para preservar el hábitat de especies de aves y sobre todo especies de aves migratorias. Y eso además está protegido por un convenio internacional que protege los humedales donde estas aves están allí, y eso entonces es un convenio internacional, y entonces el libro rojo sirve también para decir, o la revisión periódica del libro y la lista roja sirve para definir oportunidades, cómo se están cumpliendo todas estas cosas, y contribuyen a definir prioridades para inversión de recursos para la conservación. O sea, sabemos que todas estas cosas cuestan dinero, y bueno, teniendo un libro rojo y una priorización, pues sabemos dónde debemos invertir o no debemos invertir. ¿Qué actividades o procesos generan amenazas a las especies de animales y plantas? Algunas causas, no todas, pero algunas, que yo diría que las más llamativas. Pues deforestación y cambio de uso de la tierra. Ustedes entenderán al ver esta fotografía que está por aquí a mano izquierda de la lámina, cónchole, que no es lo mismo vivir aquí en esta parte del bosque que vivir aquí en esto que es la zona recién deforestada, ¿no? Bueno, aquí no hay comida, en la zona recién deforestada, aquí sí hay, aquí no hay protección, digamos, aquí pongamos un roedor pequeño que es víctima o que es el que se lo comen las aves rapaces. Ese roedor aquí es un blanco fácil, aquí no, aquí puede sobrevivir más, por decir algo, sin mencionar entonces que a lo mejor aquí hay algunas especies de árboles que solamente existen en este lugar, y al deforestarlo pues estamos acabando con él, por decir cualquier cosa. Lo mismo ocurre cuando eliminamos hábitat para construir ciudades. Lo mismo ocurre cuando eliminamos hábitat para construir carreteras. Imagínense una carretera que atraviese todo esto. Entonces, esos son amenazas que tienen las especies de animales y plantas, ¿no?
entre otras cosas. También afecta a las especies animales y plantas la contaminación. Aquí tienen un río hacia el oriente de Venezuela, donde entonces un oleoducto, que es esto que está aquí, se rompió y contaminó y entonces afectó este hábitat y por ende entonces afecta a las especies de plantas y de animales que están en este alrededor. Tenemos la cacería, este es un tigre, un jaguar venezolano cazado en una de las zonas de los llanos occidentales del país. Entonces, bueno, hay razones, muchas razones por las cuales la gente hace cacería. Entonces está el interés deportivo, está las creencias, digamos, en ciertas culturas y en ciertas subculturas, entonces algunos compuestos y elementos provenientes de la especie que es cazada, se cree, se transmiten. Si se beben, por ejemplo, si se hace un macerado de huesos, entonces dice, oye, la fuerza y la furia del tigre me apodero de ella. Por pieles, ¿verdad? Por pieles, para disecar el animal y exhibirlo como un trofeo. También hay ganaderos que cazan para evitar que en este caso los tigres entonces se coman el ganado. Eso ocurre también. En fin, hay distintas razones por las cuales hay cacería. Entonces, bueno, al haber cacería, pues, conchole, estás afectando, ¿no? Recordemos que este tigre cumple una función en el ecosistema, ¿verdad? Recuerden siempre las cadenas tróficas y las tramas tróficas y recuerden siempre qué pasa si uno de estos individuos desaparece o si uno de estas categorías de las tramas desaparece, ¿no? Esto es importante manejarlo. Y tenemos también el problema generado por el comercio ilegal, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son muchas especies de fauna silvestre y también de plantas son objeto de comercio ilegal. Esto no solo afecta a la especie del ecosistema de donde extraes a los individuos, a las plantas o a los animales con los cuales estás comerciando, entonces dejas esos espacios sin ese nivel trófico o sin ese elemento de las relaciones en los ecosistemas y ocurren desequilibrios, sino que luego las especies que son transportadas, pues, o sufren mucho, como en el caso de estos animales. Esto es una foto en Venezuela también. En el caso de estos loros, sufren mucho. Esto no son condiciones, las condiciones en las que deben estar estos animales, que deben estar primero libres, asociados solo cuando ellos quieren o necesitan, capacidad de volar y de trasladarse y de escoger dónde están. Aquí están en unas condiciones bueno, no son sus condiciones naturales, o sea, que hay sufrimiento cuando hablamos de animales, sino que además entonces también estamos poniendo en riesgo los ecosistemas de los sitios a donde los llevamos. Porque entonces introducimos especies que no pertenecen a esos lugares, biológicamente no pertenecen a esos lugares, entonces esto puede llevar a enfermedades. En el caso de las plantas se puede convertir en plantas invasoras que generan muchísimo daño también. Y bueno, todo eso, entre otras muchas cosas, son lo que afecta y generan amenazas a las especies de plantas y animales. ¿Cuáles son los niveles de amenaza? Bueno, manejamos esta jerarquía que está en este gráfico que tenemos por aquí. Los niveles, las categorías de amenaza son estas tres: vulnerable,
amenazado o en peligro crítico, y por encima de esto está extinto a nivel regional, extinto en estado silvestre y extinto. Entonces voy a acercarme, estas tres ya las conversamos, estas tres ocurren y se presentan en listas cuando los datos que se tienen de su población y de los sitios donde están son datos suficientes para poder decir, asegurar esto que está vulnerable, amenazado o en peligro crítico, ¿verdad? Antes de eso tenemos especies que con datos adecuados han sido evaluados y presentan preocupación menor, es decir, hay factores que preocupan, pero todavía no son importantes. Luego hay otro nivel un poquito superior que dice casi amenazado, que está a punto de entrar a la zona de categorías amenazadas. Y por debajo de esto hay especies que no han sido evaluadas, ¿verdad? Que han sido evaluadas, pero o no hay datos suficientes para poder establecer alguna categoría o simplemente no hay amenaza, ¿no? Y por encima de esto tenemos a las especies que están extintas a nivel regional, que están extintas en estado silvestre o que están extintos. Entonces fíjense las diferencias. Cuando algo está extinto a nivel regional significa, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela con el cóndor de los Andes. El cóndor de los Andes se extinguió en Venezuela, es decir, desapareció en Venezuela, pero no en el resto de la cordillera andina en Sudamérica. Seguían existiendo cóndores en Sudamérica de manera más o menos importante, con distintos niveles de amenaza, pero seguían existiendo. Eventualmente el cóndor se reintrodujo en Venezuela y ya en Venezuela está en peligro crítico, pero no está extinto. Extinto en estado silvestre significa que no hay ningún ejemplar, ninguna población, ningún individuo que se sepa en estado silvestre. Solo se conservan ejemplares en cautiverio, es decir, en zoológico. Por ahí un micrófono abierto, agradezco. Okay. Por ejemplo, como dicen por ahí algunas especies de rinocerontes, y luego están los extintos, que no existen como individuos vivos, pues ni en cautiverio, no existen ni siquiera en cautiverio, ¿no? Entonces hay este tipo de categorías. Ok. Algunas especies amenazadas. Fíjense que aquí hay primero una nota informativa. En poco más de 30 años, en 31 años, Venezuela perdió, entre el 78 y el 2009, Venezuela perdió casi 1 millón de hectáreas de ambientes naturales del país, ¿sí? Casi 1 millón de hectáreas. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque las ciudades crecen, los espacios para la producción de alimentos crecen, se requieren más espacios para la producción de alimentos. La infraestructura demanda espacios porque hay actividades ilegales que deforestan, y eso fue solo en 30 años 1 millón de hectáreas, ¿no? Durante ese periodo, y por supuesto del 2009 para acá, eso no ha disminuido, la tasa de deforestación no ha disminuido, se ha seguido forestando. Eso está directamente relacionado con el incremento de especies animales y vegetales en peligro de extinción. En el 2015, fíjense la diversidad de animales que tenemos, por ejemplo, y lo que abarca, lo que nos expone el libro Rojo de la Fauna en el 2015, para aquellos de ustedes que conozcan lo que es un corroncho, el lago de Valencia, que es un lago, digamos,
Es un cuerpo, el cuerpo de agua dulce en la región central más grande del país. Tenía una especie endémica que era un corroncho. Corroncho, ¿no? Un corroncho es una, para los que no lo conocen, un corroncho es una especie como el bagre, como el Profe, bagre, disculpe, el corroncho no es el pescado que es como que limpia y se come la mugre de tal las cual, piedras y eso. ese mismo es, en las peceras, Ajá, ese ese. es el que está describiendo. Pero bueno, hay muchos corronchos, y en el lago de Valencia había un corroncho endémico. Endémico significa que ese es el único lugar en el mundo que existe ese animal, ¿ok? Y bueno, desapareció, pues se reportó en el 2015, ya se reportó el corroncho como desaparecido, desapareció del planeta. ¿Por qué ocurre eso en el lago Valencia? Yo no sé si ustedes están familiarizados con la problemática del lago Valencia, pero el lago Valencia es un lago que está muy contaminado, muy contaminado. Le caen aguas sucias, aguas servidas de las ciudades de Valencia y Maracay, de toda la agricultura alrededor del lago Valencia. Y bueno, eso alteró las condiciones del lago y hizo que se desapareciera. Otra especie reportada de la misma zona es el sapito arlequín amarillo de Maracay, esto asociado a la cordillera a la cordillera de la costa, al Parque Nacional Henri Pittier, donde este sapito pues desaparece. Cuando los sapos y las ranas desaparecen de los ecosistemas, los ecólogos toman eso como indicadores de que los ecosistemas están siendo alterados. Cuando desaparecen sapos y ranas, se incrementan las poblaciones de mosquitos, de insectos y de otro tipo de plagas y se generan desbalances importantes en los ecosistemas, ¿no? Y la otra especie extinta reportada en el libro rojo de la fauna de 2015 es una mariposa de Caripito en el estado Monagas. Entonces, fíjense la diversidad de cosas y de especies que abarca el análisis que se hace en el libro rojo de la fauna. En ese libro se reportaron como vulnerables más de 100 especies, ¿verdad? En el libro rojo del 2015. Y entonces ahí tenemos reportada como vulnerable el venado matacán, que es este venado que está aquí a mano derecha, el oso palmero o el oso hormiguero, que es esto que está aquí, y el cunaguaro, que es este tigrito de tamaño mediano a pequeño, que era muy abundante en nuestras selvas, pero que bueno, por esa misma situación de deterioro, de afectación de hábitats, pues ha ido desapareciendo. ¿Ustedes saben cuál de estas tres especies visita de vez en cuando el campus de la Universidad Católica? Bueno, el venado matacán baja, varios individuos de esta especie de venado bajan a los jardines de la universidad, sobre todo cuando no hay mucha gente y cuando el verano, es decir, la época de sequía es fuerte. Ellos viven más arriba de las canchas, en el cerro que está detrás de las canchas, en ese bosquecito. Y cuando el verano está muy fuerte, ellos bajan al campus, bajan a las canchas a comer la grama de las canchas. Y si la cancha está muy seca, han sido vistas por el jardín central, han sido vistos por el jardín central de la universidad, ¿no? Entonces, es una especie, además que el venado en ese cerro detrás de la universidad hay cazadores furtivos, entonces que persiguen al venado para, bueno, para cazarlo, pues, ¿no? En la universidad han aparecido venados, han aparecido serpientes, han aparecido monos en algunos sitios, ¿no?
Ok. En este libro del 2015 fueron reportadas más de 100 especies en peligro, ¿verdad? Entonces aquí está el oso frontino. Ustedes tienen el material del oso frontino dentro de los materiales del módulo de ecología con unas preguntas en el plan de clase específicas que es importante que repasen. Tienen el perro de agua o tienen, por ejemplo, este camaroncito de río que está en el lago de Valencia, por decirles algunos ejemplos. El oso frontino es un animal impresionante, puede medir más de 2 metros cuando está erguido, ¿verdad? Es pacífico y requiere un área de alimentación o un área vital, un espacio vital de entre 25 y 50 kilómetros cuadrados de bosque y de un bosque muy particular. Entonces, cuando el oso frontino se reporta como que está en peligro, se reporta en peligro porque su hábitat está, digamos, intervenido por agricultura, por infraestructura, por vialidad, por algún tipo de desarrollo urbano, y por cacería, ¿no? Por cacería. Pero es un animal sumamente pacífico y se hacen muchos esfuerzos para educar para su conservación. En peligro crítico tenemos unas 30 especies en el libro rojo de la fauna del año 2015 y tenemos entonces, por ejemplo, al pez sierra, tenemos a la tortuga carey, la ven ahí y la reconocen, y por supuesto tenemos a nuestro amigo el cardenalito en una foto un poco más nítida que nos permite apreciar su belleza. ¿Ustedes saben por qué está en peligro crítico la tortuga de Carey? ¿Cuáles son los factores que amenazan a la tortuga de Carey? Bueno, les comento, la tortuga de Carey, todas las tortugas tienen como amenaza la ocupación de los espacios costeros donde ellas anidan. Ustedes saben que las tortugas nacen en un sitio, en una playa, y años después, ya en madurez, y durante varias veces vienen a depositar sus huevos en la misma playa donde nacieron. Mientras tanto, están vagando por los mares. Bueno, es decir, vagares, circulan por los mares, visitan, comen, viajan y son viajeras incansables. Además son animales en el mar y cuando uno está con ellas en el mar son espectaculares. Entonces la ocupación de la línea costera, donde ellas se dirigen a colocar sus huevos, es un punto que las altera enormemente porque se ocupan la línea de costa, se alteran las arenas, se ocupan los espacios donde ellas van a poner los huevos, entonces construyen restaurantes, se colocan instalaciones para el turismo. Además de noche, esos espacios se iluminan de manera artificial y desorientan a las tortugas que tienen un buen GPS, pero digamos, tienen que aproximarse con cautela, y eso dificulta la llegada de las tortugas y el uso de los espacios. Luego, una vez que ponen las tortugas sus huevos en la arena, está todo el tema de la gente que a lo mejor sin querer rompe los huevos, ellas entierran los huevos en la arena, pero entonces la gente pasa por encima y los pisa y revienta y rompe todos los huevos. Hay gente que captura los huevos y se aprovecha de ellos y los utiliza. Y luego está la tasa de supervivencia de los tortuguillos. Es decir, cuando los huevos eclosionan y están maduros, los tortuguillos tienen que hacer una carrera desesperada al agua y en ese tramo hay depredadores, hay otras especies que están pendientes de los tortuguillos para comerse.
Entonces, pónganse ustedes, de cada 10 tortuguillas, de cada huevo que eclosiona, ¿verdad? De cada 10 huevos que eclosionan y salen tortuguillos, a lo mejor solo 1 o 2 llegan a salvo al mar. Una vez que llegan al mar, pues están más o menos a salvo, ¿no? Y ya comienza su vida. Pero en esa carrera, en esos metros se va la supervivencia de la especie. O sea, entonces fíjense qué difícil tiene la tortuga la cosa para reproducirse. Una vez fecundada, entonces tiene que poder llegar a la playa y que la playa esté en condiciones. Coloca los huevos, entonces hay que ligar a que los huevos no sufran ningún daño, bien sea sobre todo por seres humanos. Y una vez que los huevos eclosionan, entonces tienen que pegar una carrera hasta el agua sin morirse para poder llegar y poder entonces garantizar que puedan ser adultos que en el futuro puedan volver a reproducirse, ¿no? Esos son factores que afectan el ciclo de vida de todas las tortugas. Pero además la tortuga caney tiene un inconveniente que ya gracias a la conservación ha ido disminuyendo, pero es que el carey, la corteza de la tortuga, que es una corteza de carey, ha sido utilizada muchísimo para confeccionar ciertos artículos como por ejemplo lentes de carey, como por ejemplo broches, adornos de carey, y eso ha hecho que además de todo eso que les estoy diciendo, que las tortugas no la tienen fácil para reproducirse y que los tortuguillos lleguen a salvo al mar, pues entonces la tortuga carey ha sido muy buscada para aprovechar el carey. Entonces, esa es otra de las razones que ha contribuido a esto. Entonces, fíjense que dentro de la variedad de comportamientos y de actividades que tenemos los humanos, pues cosas como, bueno, chévere, yo quiero unos lentes de carey, pero fíjense lo que ecológicamente significa demandar carey, ¿no? Bueno, con esto, terminamos esta parte de la clase, no la sesión, todavía nos quedan un par de ejercicios. Voy a leer rapidito algunas cosas que han colocado ustedes en el chat antes de pasar a los dos ejercicios que tenemos acá, ¿no? Vale, veo que tienen bastantes intervenciones, cosas que les agradezco muchísimo porque en esta presencialidad remota de emergencia, pues, conchole, poder percibir cuáles son sus reacciones a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, pues, es para nosotros de mucho interés y nos hace sentir que tenemos una audiencia que está ahí atenta, ¿no? Bueno, el libro rojo, voy a empezar con las intervenciones después de las del cardenalito, que por supuesto los que lo dijeron acertaron. El libro rojo es esa lista de información y que presenta las evaluaciones sobre las amenazas de especies de fauna y de flora. También tenemos el libro rojo de los ecosistemas. Aquí mencionan al dodo como una especie extinta. Hay aquí otras especies que nosotros conocemos que se han extinguido en los últimos años, como los gorilas espalda plateada y los rinocerontes negros. Eso es cierto. Eh, los espalda plateadas se extinguieron. Entiendo que en cautiverio todavía existen, ¿verdad? De todas maneras, y dado que Camila lo dijo y alguien más lo preguntan, yo me comprometo a confirmar si los espaldas plateadas se extinguieron y se los coloco por allí por el chat. La verdad es que me entró la duda. A ver, Camila habla del escándalo del 2016 cuando le dispararon al último macho en cautiverio porque un niño se había caído en una jaula. Sí, recuerdo el caso, pero no
estoy seguro de que haya sido el último en cautiverio, lo vamos a confirmar. En todo caso, Camila, gracias por la intervención. Johnny coloca ahí arambe, no sé qué significa arambe. Los megalodones también es otra especie de fauna extinta. Toda una discusión como cuando matan a los elefantes por sus colmillos o a los rinocerontes por la explotación de marfil. Es el mismo caso exactamente lo que dice Johnny allí, el mismo caso de la tortuga carey, los matan por el marfil. Los corronchos son los que se pegan al fondo de las peceras. Johnny dice que el venado es el que entra a la universidad, ¿cierto? Diego dice que el cunaguaro. Yo no he visto cunaguaros allá arriba, no he visto, no han bajado, no lo sé, es probable, pero está como que difícil. Sí, ciertamente la última actualización que se le hizo al libro rojo fue en el 2015. Toda la situación del arco minero, ahora, por supuesto que hay muchos más datos de especies afectadas, no solamente por el arco minero, que hay muchísima afectación, sino también por el tema del uso de la leña para cocinar. El uso de la leña para cocinar por la falta de gas, por la escasez de gas, eso ha implicado que la gente se meta en los bosques a deforestar y bueno, sí, también incide en mayor interacción. Ojo, y mayor interacción descontrolada con nuestros hábitats, como por ejemplo lo del arco minero, como por ejemplo meterse a los bosques para aprovechar madera, implica mayor riesgo de otra zoonosis. Lo que dio origen a esta pandemia que nos tiene a todos encerrados fue una zoonosis. Jean Paul menciona las mapanares, Diego habla de la pesca, de la caza, de la sopa de tortuga. Michelle nos menciona las bolsas que las tortugas confunden con medusas. Habla lo que conversábamos allí de la tasa de supervivencia de las crías. Arambe era el nombre del gorila de espalda plana. Ok, gracias, Víctor, gracias. Vamos a buscar a ver la información, a ver si esa especie está extinta o no. Vamos a revisar eso. Gracias por el dato. El avestruz no está extinto, Janet. El avestruz existe todavía. Existe, es una especie prácticamente domesticada, pero existe. El tigre de Bengala blanco está amenazadísimo. No sé cuál es la categoría, pero está muy amenazado. Ese es un tigre que crece, que vive hacia las montañas, hacia las zonas algunas zonas del Himalaya y otras zonas de China. Sí, son especies que están allí muy amenazadas y son rarísimas, son rarísimas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, no voy a hablar, no puedo decirlo, el auge del auge de la explotación comercial de los picos, de la escalada a los picos, de la escalada a los 8000, que son los picos de más de 8000 metros de altura, donde, por ejemplo, para hacer cumbre en el Everest en un día determinado, en la época en que es posible hacerlo, en la época que es posible hacerlo, cónchole, ese auge comercial por subir al Everest implica que de repente en un día determinado haya cerca de 70 personas haciendo cola para hacer cumbre en el Everest. Y además, por cada excursionista que hace cumbre, hay como 10 que lo atienden. Entonces, los campamentos base de los excursionistas son unos pueblos de carpas todos improvisados con cantidad de basura y ruido, y eso genera unas perturbaciones horrorosas. El marfil de los elefantes y rinocerontes se pintan para que ellos pierdan su valor. Esas son estrategias que se tienen para tratar de proteger a los animales, pero sucede que bueno, el marfil y el marfil de los elefantes y rinocerontes
pues se puede lijar, se puede tallar, y entonces, bueno, igualito la pintura no termina siendo como que una medida tan efectiva, ¿no? Ok. Podemos hacer algunos comentarios. Si tienes alguna pregunta específica, Floriana, sobre lo que tienes en dudas, lo podemos hacer. Quería pedirles ahora que se metan en esta página. No sé si conocen el Mentimeter. Se metan en www.menti.com para que respondamos, por favor, 2 preguntas. Yo voy a compartir pantalla con esto. Me van avisando, por favor, si pueden entrar a menti.com. Ya les digo cuál es el código. Ya les voy a decir cuál es el código. Ustedes lo van a ver en pantalla ahorita mismo. Vamos a ver. La primera pregunta que les hago es esta. Ya va a aparecer. Ok, lo que les pido allí, ahí está el código 7911-3643. Y les pregunto, ¿cuál tema de la clase de hoy te llamó más la atención? Entonces pueden ir colocando allí sus preguntas, sus respuestas. Estoy pendiente de cualquier dificultad que puedan tener. Tienen 2 minutos. Ok, hay coincidencia en lo que están colocando allí. La fauna, especies amenazadas, sigue siendo como que lo más importante. Alguien menciona por allí lo de las escalas, qué bien. Pero todo lo que tiene que ver con especies amenazadas, pues es lo más llamativo. Las tortugas, el cuento de las tortugas, interesante. Tenemos el reto de Jarambe, de determinar si las espaldas plateadas están. Lo de las escalas aparece por allí. El daño humano, ciertamente lo que hacemos se siente y se trabaja duro con las personas, lo que somos como sociedad, como comunidad, como especie, pues se hace sentir en los demás. Bueno, está bien. Ya mariposas, tortugas y gorilas. La naturaleza agarrándote. Eso está bien. ¿Te pareció ¿A alguien le pareció interesante? Alguien colocó su nombre por allí.
Pero especies amenazadas, fíjense que el tamaño de las letras da una idea de la importancia que le están dando, ¿no? Ya la votación se cerró. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a una segunda pregunta que quiero que revisemos ahora. Déjame salir de esta. Ujú. Vamos a mostrarles la segunda pregunta. Esto a mí me va a llegar un reporte de Mentimeter con la imagen final de la votación que se las voy a hacer llegar. Voy a cargar la segunda lámina. Esta ya es les pido que hagamos una reflexión un poco sobre sus preocupaciones para el futuro, preocupaciones en cualquier orden. La verdad es que aquí les pido que abordemos cualquier tema sobre el futuro, no solo lo ambiental, o lo ecológico, sino en términos generales, ¿no? Les pediría, quisiera conocer a ver qué pueden estar pensando. No se ve el código, ya vamos a ver qué le sucede al código ahí. Ahí está el código. 5415-0434. Cinco cuatro quince 0434. Una palabra que crean ustedes que exprese sus preocupaciones sobre el futuro a un tiempo estimado, unos 5 años. Arambe, está bien. Alarmante. Nunca, no se me va a olvidar el nombre de Arambe, no se preocupen. Incertidumbre, emergencia, extinción, tomar acción. Fíjense que, ok, ante la preocupación, alguien propone acción, perturbador. El tamaño de letra nos dice que no hay pocas coincidencias en la palabra exacta, pero quizá hay que cuidar y preservar. Ausencia de humildad, interesante. Miedo, alguien expresa miedo. Triste. Escasez de agua y extinción aparecen como dos preocupaciones que están tomando tamaño ante lo que están diciendo. Hacer conciencia, guerra, apocalipsis, crisis ecológica, soledad, destrucción, calentamiento global, insensibilidad. Miren, es todo muy revelador. Está resultando este ejercicio que estamos haciendo, desidia generalizada, muy revelador, muy interesante, nos permite, yo comparto muchísimas de esas palabras que ustedes están colocando allí y tengo bastante más años que ustedes. Este,
A ustedes les queda toda una vida por delante y tienen una visión del futuro que, bueno, que les preocupa, les preocupa. Tenemos muchas preocupaciones. Ok. Interesante, interesante. Voy a dejar de compartir. Aquellos quienes no hayan votado pueden seguir votando. En todo caso, les repito que nos van a hacer me van a llegar las láminas finales del ejercicio. Ok, fíjense. Bueno, miren, gracias por compartir tan abiertamente y con tanta espontaneidad sus preocupaciones. Este, eh, ciertamente el futuro y materias como esta que dan cuenta de una preocupación fundamental y trascendental para nosotros, para la humanidad, como es la crisis ambiental y la crisis y los desafíos que nos impone la crisis, pues ciertamente es preocupante, pues es muy preocupante. El futuro no pinta bien, ¿no? El futuro no pinta bien. Ustedes son los que van a tener bajo cuando ustedes salgan de la universidad, que es más o menos 5 años, algunos antes, otros por ahí, ustedes van a empezar a desenvolverse en el mundo, en un mundo que es difícil, que es complejo, pero es un mundo al que no hay que tenerle miedo. Al futuro no hay que tenerle miedo. Ante esas preocupaciones, pues lo que hay es que prepararse, lo que hay es que asumir que el mundo es complejo, la vida es difícil, pero no por eso, no porque sea compleja ni porque sea difícil, tiene que ser una vida sombría, ni tiene que ser una vida triste, ni tiene que ser una vida, digamos, trágica, ¿no? Podemos hacer, y de hecho muchas personas lo logran, podemos realizarnos, podemos vivir y podemos actuar proactivamente para que las cosas que nos preocupan, pues, se solucionen, las arreglemos, contribuyamos a ellas, ¿no? Ahí, ahí, digamos, hay que tener fe en los granitos de arena que uno puede aportar. Y bueno, pero si lo que yo hago es tan poco, bueno, ese poco vale la pena, ese poco que yo puedo hacer vale la pena. Es difícil, es difícil, yo no estoy diciendo que seamos optimistas, simplemente estoy diciendo que el futuro no está escrito, el futuro no está decidido, el futuro es un desafío y ante ese desafío pues tenemos que enfrentarlo con nuestras mejores herramientas y nuestras mejores capacidades y hay lugar y podemos hacer lugar y podemos hacer espacio para la realización, para la felicidad y para cierta dosis de optimismo, ¿sí? No todo está escrito, no todo está decidido, hay que trabajar por esas cosas. Yo les agradezco mucho estas reflexiones, han sido muy reveladoras para mí, les voy a enviar los resultados por internet. A quienes tengan dudas sobre lo que tenemos por delante, pues tenemos unos 5 minutos para despejar esas dudas. Les repito, ya están las notas del foro 1, mañana abrimos el foro 2, el miércoles que viene es el parcial, la semana que viene se entrega el trabajo en equipo y la semana de arriba comenzamos el módulo de ambiente. Para el parcial van todos los temas de ecología.
las láminas clase 1, clase 2 y clase 3 de ecología. Va lo que vimos en el foro 1, va lo que vamos a ver en el foro 2. ¿Sí? Entonces va toda la temática de ecología, hasta la 3, sí, hasta esta de hoy es la lámina 3. La clase 2 es la clase que habla de parques. Las láminas 2 en el módulo de ecología, hay unas láminas colocadas allí que dicen clase 2 de ecología, esas son las láminas 2. Las que hablan de niveles de organización ecológica, donde se habla de ecosistemas, cadenas tróficas, ese tipo de cosas. Bueno, gracias a Profe, todos. disculpe, ¿podría repetir qué van los de las láminas, lo del foro y qué más? Ajá, Martín, va la clase 1 ecología que la vimos, la clase 2 que están las láminas colocadas en módulo, la clase 3 que es la de hoy, van las preguntas del foro 1, las preguntas del foro 2, ¿sí? Y por supuesto, para las preguntas del foro 1 y el foro 2, ustedes tienen que hacer unas lecturas o tuvieron que hacer unas lecturas. Pues va lo que está allí. Eso es lo que va. Profe, yo tengo una duda con lo del trabajo. Ajá, ¿Sabe que dígalo. usted nos puso, por ejemplo, 2 láminas? Si la información es un poco más amplia, yo puedo poner otras láminas. Sí, claro, 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 claro. No hay problema. No hay problema. Lo que sí les pido es que lo entreguen en PDF. Y fíjense, no es un informe, no es un informe, es una suerte de afiche, infografía que ustedes pueden acomodar allí con la información. Gracias, ¿Alguna otra? profe. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, nosotros como tal no discutimos esto de las diapositivas de la clase 2. Entonces, cualquier cosa, mientras estemos elaborando el trabajo, sobre todo en la parte de servicios de soporte y de regulación, le podemos preguntar sin problema. Claro, todo lo que quieran, no hay ningún problema. Lo que se trata de cada parque que ustedes tienen allí, ustedes tienen que identificar los ecosistemas que están presentes, tienen que nombrar los ecosistemas presentes, ¿sí? Por ejemplo, arrecifes coralinos, ese es un tipo de ecosistema, manglares, ese es otro tipo de ecosistema, bosques nublados, en el caso de que el parque tenga bosques nublados, ese tipo de cosas, ¿no? Luego tienen los bienes y servicios ambientales que da el bosque. Entonces ustedes tienen la clasificación de bienes y servicios ambientales, saben lo que es bienes, saben lo que es servicios. Entonces el ejercicio que tienen que hacer es, bueno, este parque, ¿qué bienes y servicios ambientales provee o suministra? ¿Sí? No tienen que ser todos los bienes y servicios ambientales, pueden ser, digamos, los más significativos. Tienen especies en los 3 niveles de amenaza principales, tienen que hacer el ejercicio de ubicar qué especies están presentes en ese parque que correspondan a que si está en peligro crítico, eh, si es vulnerable, etc. Y poner allí unos ejemplos de especies. Hay parques que tienen 40 tipos de especies, concholes, no, con que pongan 3 o 4 de cada categoría, pues está bien, ¿no? Lo importante es saber que entendieron el concepto de especies amenazadas y que son capaces de ubicar la información en las referencias que tienen. Bueno, si no hay más preguntas, pues estoy muy complacido con la clase de hoy, con el intercambio que hemos tenido y con la exploración, con sus intervenciones y preguntas. Ya saben que por módulo 7 va a ser el examen la semana que viene y entonces la de arriba pues nos volvemos a encontrar ya entrando en otro tema. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, la verdad, su participación. Ha sido para mí muy estimulante este intercambio con ustedes. Entonces, nada, cerramos por hoy. Pues muchísimas gracias. Gracias Qué a usted, bueno. profe. A ustedes. Pues. Chao. Chao, profe. Feliz día. Chao, chao. Gracias.
Hay que cuidar, tenemos que cuidarnos todos, así es.